La lucha entre el líder racional y el procrastinador. Imagínate por un momento que tu cerebro es como una especie de oficina de alto rendimiento. En esta oficina hay diferentes departamentos, personas con diferentes roles y muchos, pero muchos conflictos internos. Pero, si tienes que elegir a los dos personajes más importantes, esos son el líder racional y el procrastinador. El líder racional. Este tipo es el encargado de la estrategia a largo plazo. Es como ese jefe que tiene todo bajo control, siempre pensando en el futuro. Su mantra es simple: hazlo ahora, hazlo bien. Este tipo de cerebro no se anda con rodeos, toma decisiones basadas en lógica y en lo que es mejor para tu vida a largo plazo. Es quien te dice cosas como: necesitas ponerte a estudiar ya para ese examen. Haz esa tarea ahora, que si lo dejas para después, se te va a acumular. Ya basta de ver Instagram, tienes un proyecto que entregar mañana, pon tu enfoque en eso. El líder racional está en constante alerta por tu futuro. Él tiene tu plan de vida bien organizado. Quieres ser exitoso, quieres tener una buena salud, quieres tener una carrera exitosa, y para todo esto, trabajar duro y de manera constante es la clave. Entonces, cada vez que tomas una decisión inteligente, él está ahí, diciéndote: sí, eso es lo que tienes que hacer. Te felicito. Este tipo es el que probablemente te inspira cuando lees libros de productividad, cuando tomas decisiones de vida muy pensadas, cuando estás motivado, cuando te pones metas claras y te comprometes con ellas. Es el que está en tu esquina cuando te das cuenta de que las recompensas más grandes llegan con trabajo constante y perseverancia. El procrastinador. Pero, por supuesto, no todo es tan sencillo, ¿verdad? El problema es que el procrastinador está también ahí, sentado cómodamente en su sillón dentro de tu cabeza, con una bebida en la mano y diciendo: no te preocupes. Lo puedes hacer mañana. Hoy es tu día de descanso. Este tipo es el maestro de la evasión. Cuando tienes que enfrentarte a una tarea grande, el procrastinador aparece con su plan de escape. Es como si fuera un niño pequeño tratando de evitar lo inevitable. Te dice cosas como: ¿estudiar para ese examen? Nah, veamos un par de vídeos en YouTube primero. Ese proyecto no tiene que entregarse hasta la próxima semana, ¿verdad? Tienes tiempo de sobra. Solo 5 minutos más de Instagram, luego me pongo a hacer la tarea, y esos 5 minutos se convierten en 2 horas. El procrastinador no tiene ningún sentido de urgencia. Para él, lo importante es el placer inmediato. No le importa que mañana estés sudando frente al ordenador con la ansiedad de no haber empezado el proyecto. Él solo quiere que te sientas bien ahora, y por eso todo lo que parece más divertido o placentero se convierte en una prioridad. El procrastinador es el defensor de la gratificación instantánea. Él no se preocupa por las consecuencias del futuro porque, sinceramente, esas consecuencias están demasiado lejos para que le importe. Es como si estuviera viendo un capítulo más de una serie y diciendo: ¿preocupación por el futuro? Nah, eso es para el líder racional. Yo vivo en el presente. ¿Por qué el procrastinador tiene tanto poder? El procrastinador, aunque parezca tonto o irresponsable, tiene algo que el líder racional no tiene: el control sobre las emociones inmediatas. Y, a veces, esas emociones pueden ser más poderosas que la lógica. Aquí es donde entramos en lo interesante. ¿Sabías que tu cerebro está diseñado para evitar el dolor y la incomodidad? Es decir, el cerebro humano, en su núcleo más primitivo, está más enfocado en evitar situaciones incómodas que en obtener logros a largo plazo. Por eso procrastinamos. Si la tarea en cuestión parece abrumadora, aburrida o difícil, tu cerebro tiende a evitarla a toda costa, eligiendo la opción de menor esfuerzo. Es ahí cuando el procrastinador dice: mira, si estudias ahora para ese examen, vas a sentir presión y estrés. Mejor olvídalo por ahora, ya habrá tiempo para eso más tarde. Este tipo de comportamiento está profundamente arraigado en la estructura emocional de nuestro cerebro. Es una especie de mecanismo de defensa. El cerebro no sabe que procrastinar te está acercando al fracaso. Lo que él ve es que procrastinar te libera de la incomodidad del momento. Y por eso, el procrastinador, aunque no es la mejor versión de ti mismo, te da un pequeño respiro emocional, aunque sea falso. La lucha interna.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta lucha entre el líder racional y el procrastinador no es solo un juego de voluntad. Se trata de cómo cada parte de tu cerebro procesa las recompensas y las emociones. El líder racional está mirando un futuro lejano y dice, haz esto, porque al final te va a traer grandes beneficios. Pero el procrastinador está mirando el presente y le responde, sí, pero, ¿y si disfrutamos de un descanso ahora mismo? Esta dualidad interna crea lo que podríamos llamar una especie de bache emocional. Porque en el momento, procrastinar se siente bien, pero al mismo tiempo sabes que, en el futuro, esa gratificación instantánea no te va a servir de nada cuando llegues al final del día sin haber hecho nada productivo. Es el famoso estrés post-procrastinación, donde te sientes culpable por no haber hecho lo que sabías que debías haber hecho. Es una especie de ataque en dos frentes. El procrastinador te da esa recompensa inmediata, pero el líder racional te ataca con ansiedad y culpa más tarde, cuando te das cuenta de que las cosas no se hicieron. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Aquí es donde entra la estrategia. El primer paso es reconocer la lucha. Reconocer que no es que seas flojo o perezoso por procrastinar, sino que es una batalla emocional dentro de tu cerebro. Al saber esto, puedes empezar a diseñar estrategias para manejarla. Por ejemplo, hacer pequeñas intervenciones en tu cerebro para engañar al procrastinador. En lugar de decirle voy a estudiar por 2 horas, algo que probablemente te haga sentir mal antes de empezar, intenta voy a estudiar 10 minutos. El procrastinador probablemente diga eso es fácil, solo 10 minutos, ¿quién no puede? Y cuando termines esos 10 minutos, a menudo estarás más motivado para seguir adelante, y el líder racional podrá tomar el control. 2. La recompensa inmediata vs la recompensa a largo plazo. La procrastinación, en su núcleo, se trata de una batalla constante entre lo que te gratifica ahora y lo que te gratifica más tarde. Y esa batalla no es solo sobre tareas, es sobre cómo tu cerebro reacciona a las recompensas. Y no estamos hablando de recompensas como un trozo de chocolate o una pequeña recompensa material, sino de una construcción mental que determina si eliges el placer instantáneo o te comprometes a trabajar por una gratificación mucho mayor que se obtiene con el tiempo. El cerebro humano y las recompensas inmediatas. Imagina que estás en medio de una tarde de trabajo y de repente tu teléfono vibra. Es una notificación. Puede ser un mensaje de texto, una notificación de Facebook o, peor aún, una alerta de Instagram. ¿Qué haces? La mayoría de las personas, incluso las más productivas, caen en la tentación de revisar el teléfono. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está diseñado para buscar recompensas inmediatas. El cerebro primitivo, el que se encuentra en las profundidades de nuestra mente, el que evolucionó para ayudarnos a sobrevivir, está más preocupado por obtener una gratificación instantánea que por algo que podría beneficiarnos a largo plazo. En otras palabras, tu cerebro prefiere una pequeña recompensa ahora que una gran recompensa más tarde. Este fenómeno tiene un nombre técnico, hyperbolic discounting, y se refiere a cómo damos mucho más valor a una recompensa inmediata que a una que está lejos en el tiempo. En términos simples, preferimos el placer inmediato. Es un truco evolutivo que tenía sentido en los tiempos prehistóricos, cuando conseguir comida rápida o refugio de inmediato significaba sobrevivir, pero en el contexto de las tareas diarias modernas es un gran obstáculo. El procrastinador dentro de ti es muy bueno en esto. Él sabe que revisar Instagram, ver un vídeo gracioso o incluso solo dar una vuelta corta al vecindario te da una recompensa rápida, un pequeño subidón de dopamina, el placer de lo fácil. Y lo peor es que el procrastinador no se preocupa por las consecuencias futuras, porque su mentalidad es la de vivir el momento. ¿Por qué procrastinamos si sabemos que el futuro sufrirá? Ahora bien, aquí está la gran pregunta. Si sabemos que el futuro sufrirá por procrastinar, ¿por qué seguimos cayendo en la tentación? Sabemos que, al procrastinar, estamos poniendo en riesgo nuestros proyectos, estamos duplicando nuestro estrés y a veces hasta comprometiendo nuestras oportunidades de éxito. Y, sin embargo, es difícil resistirse a la recompensa inmediata. Para entender esto mejor, vamos a hacer un pequeño experimento mental. Imagina que tienes un examen dentro de 3 semanas. Sabes que necesitas estudiar, pero en este mismo instante estás mirando Netflix. Ahora, en tu mente, el futuro se ve vago. El examen está lejos,
y estudiar parece aburrido y estresante, mientras que ver Netflix te ofrece una recompensa inmediata, diversión sin esfuerzo. El cerebro, en este momento, actúa como si el examen no existiera. El placer inmediato de Netflix, el episodio que estás viendo, se siente mucho más real que el estrés del examen que está a 3 semanas de distancia. Es como si tu mente tuviera una especie de corte temporal en su percepción de las cosas. Si el placer está a la mano, el estrés futuro no parece tan real ni tan urgente. El círculo vicioso de la procrastinación. Y aquí es donde las cosas se complican. Lo que pasa a menudo es que el procrastinador no se siente mal en el momento. No siente culpa inmediatamente. Está viendo ese vídeo de YouTube con una sonrisa en la cara. Pero, cuando se le termina el vídeo y se da cuenta de que ha pasado horas procrastinando, ahí es cuando comienza el sufrimiento. El líder racional comienza a levantarse y gritar: ¿qué has hecho? El tiempo se te va a acabar. Pero en ese momento, el daño ya está hecho. Y en lugar de ser productivo, el procrastinador se siente abrumado por la culpa, lo que lo lleva a más procrastinación, porque la culpa es una emoción muy incómoda, y para evitarla, el procrastinador opta por la evasión. Y así, el círculo vicioso continúa. Procrastinas, te sientes mal por procrastinar, procrastinas más para escapar de ese mal sentimiento, y el ciclo sigue. Es como si estuvieras atrapado en una rueda gigante, y en cada vuelta, la procrastinación te aleja un poco más de tus objetivos a largo plazo, y el malestar crece con cada vuelta que das. La recompensa a largo plazo. El futuro no se siente tan real. Lo que pasa con la recompensa a largo plazo, esa que el líder racional quiere que persigas, es que se siente mucho más abstracta. Las recompensas futuras son complicadas de visualizar en el cerebro porque no están presentes en el momento. El líder racional te dice cosas como: si terminas este proyecto, tendrás una excelente calificación y oportunidades laborales. Si trabajas un poco ahora, mañana tendrás tiempo libre para relajarte y disfrutar de tus logros. Pero aquí está el truco: el futuro es borroso. El placer de completar una tarea en su totalidad, el orgullo de haber trabajado duro, no está frente a ti. Está en el futuro, que, para tu cerebro, es como una neblina distante. En este momento, esa gratificación futura no se siente tan urgente ni tan real como un me gusta en Instagram o un episodio más de una serie. ¿Cómo hackear el sistema? Visualizar la recompensa futura. Una forma de combatir esto es hacer que las recompensas a largo plazo se sientan más reales y tangibles. Esto puede sonar raro, pero una de las formas en las que puedes engañar a tu cerebro para que el futuro se vea más cercano es visualizando cómo te sentirás cuando termines la tarea. En lugar de solo pensar en el estrés y el miedo de enfrentarte a algo difícil, imagina cómo te vas a sentir después. Imagina el orgullo, la satisfacción o el alivio. Eso hace que la recompensa futura se sienta un poco más real y, por lo tanto, tu cerebro empieza a valorar un poco más ese beneficio. Recompensas intermedias. Cómo crear un sistema de motivación. Otra forma de hackear el sistema es crear recompensas pequeñas e inmediatas para las tareas que realmente importan. Por ejemplo, si sabes que estudiar para un examen es tedioso, prométete un pequeño placer justo después de estudiar una sección, como ver un episodio corto de una serie. Esto combina el placer inmediato con el trabajo productivo y hace que tu cerebro asocie el esfuerzo con una recompensa inmediata, ayudando a reducir la tentación de procrastinar. 3. El gráfico de la procrastinación. Ahora, quiero que imagines algo visual. Piensa en tu vida como si fuera una especie de película, o aún mejor, un documental de ciencia ficción donde las decisiones que tomas sobre procrastinar o no se convierten en eventos clave que definen tu destino. Y para hacerlo más épico, vamos a dibujar un gráfico de la procrastinación. Sí, un gráfico real, visual, que te va a ayudar a entender cómo funciona todo esto. La estructura básica del gráfico. En este gráfico tenemos dos ejes principales. El tiempo, en el eje horizontal desde el momento en que empiezas la tarea hasta el punto en que la terminas. La cantidad de trabajo que realmente haces, en el eje vertical cuánto logras avanzar en esa tarea mientras pasa el tiempo. Ahora, imagina que este gráfico es como una montaña rusa. Si eres productivo, el gráfico sube de manera constante. Poco a poco vas avanzando en la tarea hasta que finalmente la terminas. Pero, si procrastinas,
lo que pasa es algo completamente diferente. La procrastinación como una caída libre. Cuando comienzas una tarea y decides procrastinar, el gráfico se desploma. De repente, el tiempo avanza y tú no haces nada. Pero lo que es aún más interesante es que, mientras pasa el tiempo, el dolor de la procrastinación también crece. Aunque, en el momento en que decides hacer una pausa y no trabajar, parece que no pasa nada malo, lo cierto es que el tiempo sigue pasando y tu ansiedad y culpa aumentan. Es como si estuvieras en un paracaídas, pero el paracaídas no se abre. En ese momento de procrastinación, estás disfrutando de la caída libre. Estás cómodo, viendo algo en YouTube o revisando tus redes sociales. Todo parece bien. Pero lo que no ves es que, mientras sigues procrastinando, el tiempo sigue avanzando, y la tarea que tenías pendiente se hace cada vez más pesada. La montaña rusa de la procrastinación. Ahora, en este gráfico, si te mantienes procrastinando por mucho tiempo, el pico de la caída llega en el punto donde la ansiedad empieza a desbordarse. Es el momento de crisis. Y entonces, el gráfico se dispara hacia arriba. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que te das cuenta de que ya no hay tiempo. Es hora de trabajar, y tienes que aprovechar esas últimas horas para hacer todo lo que puedas en un tiempo extremadamente limitado. Este es el clásico pánico de última hora. De repente, comienzas a trabajar frenéticamente y tu gráfico sube de manera muy empinada. Estás corriendo para ponerte al día. Las horas finales son una subida extremadamente rápida en tu gráfico, porque estás trabajando al máximo, tratando de recuperar todo el tiempo perdido. Esto es lo que normalmente se conoce como trabajo bajo presión. Es como si estuvieras en una carrera contra el reloj, solo que, al final, el daño ya está hecho. Estás trabajando bajo un nivel de ansiedad tan alto que el resultado final no es tan bueno como podría haber sido si hubieras comenzado a tiempo. Este pico en el gráfico representa la cima del estrés, ese momento donde sientes que todo está fuera de control y que ya no puedes hacer nada más para mejorar la calidad de lo que estás entregando. El daño emocional de la procrastinación. Pero, más allá de las gráficas y las matemáticas, lo que realmente duele de todo esto es la carga emocional. Procrastinar te hace sentir mal, no solo en el momento de procrastinar, sino en el futuro inmediato, cuando te das cuenta de todo lo que has dejado de hacer. El gráfico nos muestra cómo, al procrastinar, el estrés acumulado se convierte en un peso emocional real. Este estrés no solo afecta tu trabajo, sino que también se filtra a otras áreas de tu vida. La ansiedad constante de no haber hecho lo que tenías que hacer se suma y te quita tiempo de calidad, incluso después de que hayas completado la tarea. De hecho, la procrastinación tiene un costo emocional que no es visible inmediatamente. El estrés de no estar trabajando te sigue incluso cuando te entregas a las recompensas inmediatas. Como cuando ves una película, pero en el fondo de tu mente sabes que hay algo que deberías haber hecho, y eso nunca desaparece por completo. ¿Cómo prevenir que el gráfico se descontrole? Aquí viene la clave: controlar el gráfico desde el principio. El objetivo es evitar que el gráfico caiga en la primera parte y que no llegue a la parte de la crisis, donde el estrés es tan grande que solo puedes reaccionar a la desesperada. Si en lugar de procrastinar, empiezas temprano, tu gráfico subirá de manera constante, sin grandes caídas, sin picos de ansiedad ni carreras frenéticas para recuperar el tiempo perdido. La clave está en la acción temprana. Si puedes anticiparte a la procrastinación y hacer pequeños avances, el gráfico se mantendrá en una subida gradual y no tendrás que enfrentarte a esos momentos de alta tensión. De hecho, al hacer pequeñas dosis de trabajo a lo largo del tiempo, lo que logras es disminuir la pendiente del gráfico, y cuando llegue el momento de entregar la tarea, no estarás tan abrumado ni tan estresado. El truco del empezar pequeño. Una técnica que ayuda a mantener tu gráfico controlado es la técnica de los 10 minutos. Es simple. En lugar de comprometerte a trabajar por horas, simplemente comprométete a hacer 10 minutos de trabajo. Eso es todo. Pero cuando empiezas a trabajar, te das cuenta de que los 10 minutos se convierten en 20, en 30, y el gráfico empieza a subir de manera gradual, pero constante, sin los dramáticos picos de ansiedad. Al final, al llegar al final del proyecto, el gráfico ha subido de manera más equilibrada, sin esos altibajos extremos de estrés. Este enfoque también puede incluir hacer una lista pequeña de tareas y marcar 1 o 2 logros a la vez.
Cuando te enfocas en hacer pequeñas cosas que suman, el gráfico se mantiene en movimiento, sin grandes bloqueos ni crisis de última hora. 4. La falta de sentido de urgencia. ¿Por qué no nos sentimos presionados hasta que es demasiado tarde? Aquí es donde entra uno de los aspectos más misteriosos de la procrastinación. ¿Por qué siempre dejamos las cosas para el último minuto, incluso cuando sabemos que nos va a costar mucho más trabajo hacerlas a última hora? La respuesta está en algo que se llama el sentido de urgencia, y más específicamente, en por qué no sentimos la urgencia hasta que ya es demasiado tarde. La trampa de las tareas sin fecha límite. Imagina que tienes un trabajo para la universidad que se debe entregar en 3 semanas. Al principio, la tarea parece remota, casi como algo que no tiene una fecha de vencimiento real. 3 semanas, ¿quién necesita ponerse a trabajar ahora, verdad? Es un despiste mental. En tu cerebro, el proyecto está tan lejano en el tiempo que, de alguna manera, no sientes que es urgente. De hecho, te dices a ti mismo, tengo tiempo, no me va a pasar nada si lo dejo para más tarde. El problema es que, como seres humanos, no somos buenos evaluando lo que sucederá en el futuro. En vez de ver esa tarea como algo que, en realidad, te está esperando y que necesitará tiempo, la vemos como algo que no está en el radar hasta que de repente, como si fuera un truco de magia, el tiempo pasa volando y, ¡sorpresa! Es la noche anterior a la fecha de entrega y ahora te sientes como si un tsunami de ansiedad te estuviera arrastrando. La gran pregunta es, ¿por qué no sentimos la urgencia antes? El impacto de los plazos vagos o lejanos. Uno de los grandes problemas que tenemos con la procrastinación es que no tenemos presión externa inmediata. Si el trabajo tuviera que entregarse mañana, seguro que habrías empezado a trabajar en él desde hace días, pero como el plazo está tan lejano, la urgencia desaparece. Lo que sucede aquí es que no percibimos el trabajo de largo plazo como algo que nos va a afectar inmediatamente. Si no hay un plazo claro o presión externa, simplemente no lo sentimos. Esta falta de urgencia hace que nuestra mente se enfoque en las recompensas inmediatas, como el descanso, el entretenimiento o incluso la simple evasión, mientras ignoramos la tarea difícil y molesta que está esperando en el fondo. Pero, si de repente se crea una crisis, todo cambia. El miedo y la ansiedad nos obligan a reaccionar y a ponernos en acción. El sentido de urgencia que antes no existía, ahora se convierte en un motor que nos empuja a trabajar, pero en ese momento el trabajo ya está muy por detrás. Y así, cuando finalmente te enfrentas al plazo de entrega, la calidad de lo que produzcas estará comprometida. El problema de la procrastinación cuando no hay alarma. Un aspecto muy interesante de la procrastinación es cómo nuestro cerebro necesita una alarma externa para sentir presión. Es como si nuestra mente estuviera diseñada para reaccionar ante un peligro inmediato, pero no ante uno lejano. Si no hay una alarma real que te diga ahora es el momento, el trabajo simplemente se queda en la zona del olvido, mientras el procrastinador dice, lo haré después, no es urgente. Y esta es una de las razones por las cuales las personas tienden a trabajar mejor bajo presión. El estrés y la ansiedad que acompañan a un plazo inminente activan nuestro cerebro de una manera que nos hace concentrarnos. La falta de urgencia se reemplaza por la necesidad de resolver las cosas rápidamente, y así, el gráfico de la procrastinación se dispara hacia arriba en una subida de trabajo frenética. La incomodidad del presente y el cerebro. Cuando no tenemos un sentido de urgencia claro, nuestra mente tiende a enfocarse en lo que está más cómodo y placentero en el momento presente. El cerebro, por diseño, trata de evitar el estrés y la incomodidad. Entonces, si la tarea que tenemos por delante parece difícil o abrumadora, preferimos no hacerla ahora y dejarla para después, con la esperanza de que en el futuro nos sentiremos más motivados. Esta es una de las razones por las que procrastinamos tan fácilmente. El presente siempre se siente más real que el futuro. Si una tarea parece compleja o molesta, nuestro cerebro prefiere saltar a algo que proporcione gratificación inmediata. Y es que el futuro no se siente tan urgente hasta que es casi demasiado tarde. ¿Cómo podemos crear un sentido de urgencia artificial? El truco es crear un sentido de urgencia artificial para ti mismo. Si las tareas no tienen un plazo cercano, puedes imponer un plazo falso o establecer fechas intermedias que actúen como alarmas. Esto puede ser tan simple como ponerte un plazo para hacer una parte pequeña de la tarea.
Digamos que, en lugar de comprometerte a estudiar toda la tarde, te dices a ti mismo, voy a estudiar solo 30 minutos ahora y luego veo lo que pasa. Aunque este plazo sea pequeño, tu cerebro empieza a sentir la presión de tener que cumplir con ese pequeño objetivo. El truco está en ir fragmentando las tareas grandes en pequeñas metas que puedan generar una sensación de urgencia real. Otra estrategia muy efectiva es usar la técnica del compromiso público. Dile a alguien más que vas a completar algo para un momento determinado. Esto genera presión externa y hace que te sientas responsable ante otra persona. La presión social puede ser un gran motivador para crear una urgencia interna. Si estás trabajando en algo con un plazo lejano o sin un plazo fijo, te invito a que te pongas una alarma interna para recordar que esa tarea sigue ahí, esperando ser hecha. Establece fechas intermedias de entrega y recompensas personales para cada paso que completes. La paradoja de la procrastinación sin presión inmediata. Al final, todo esto se reduce a una paradoja básica. Si la presión es demasiado baja, procrastinamos. Pero si la presión es demasiado alta, el estrés se vuelve inmanejable. La clave está en encontrar un equilibrio donde podamos crear un sentido de urgencia lo suficientemente fuerte como para actuar, pero sin caer en el caos de última hora. Si no sientes que tienes un plazo claro o una crisis inminente, tu cerebro se comporta como un niño que se escapa de las responsabilidades porque no ve que haya consecuencias inmediatas. Por lo tanto, la clave es diseñar un sistema en el que, incluso sin una fecha límite impuesta, puedas crear tus propias pequeñas crisis que mantengan la motivación alta, para que puedas hacer las cosas a tiempo y sin el caos que llega cuando la procrastinación se sale de control. 5. La zona de confort. ¿Por qué nos cuesta salir de ella, incluso cuando sabemos que procrastinar nos perjudica? Uno de los aspectos más complejos de la procrastinación es lo que ocurre cuando estamos atrapados en nuestra zona de confort. Sabemos que tenemos que hacer algo, sabemos que debemos ponernos a trabajar, pero simplemente no podemos. En su lugar, escogemos quedarnos en lo conocido, en lo cómodo, aunque eso signifique que nos estamos alejando de nuestros objetivos. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort es ese espacio en el que te sientes seguro, tranquilo y, en muchos casos, sin estrés. Es el lugar donde las cosas son fáciles y predecibles, donde no tienes que enfrentar desafíos o incomodidad. Es como si estuvieras en una burbuja protectora, donde la presión y el malestar se mantienen al mínimo. Pero aquí está el truco, nada crece en la zona de confort. Y lo que es peor, si pasas demasiado tiempo ahí, empiezas a sentirte atrapado. El miedo al malestar y el impulso de procrastinar. Lo que ocurre con la procrastinación es que, a menudo, está relacionada con un miedo al malestar. Sabemos que si nos ponemos a trabajar en una tarea, probablemente vamos a tener que enfrentarnos a algo incómodo. Puede ser la frustración de no saber por dónde empezar, el miedo a no hacerlo bien, o simplemente la sensación de aburrimiento que nos da hacer algo que no nos resulta atractivo. Para nuestro cerebro, evitar el malestar tiene una función primordial: protegernos. En nuestra evolución, huir de la incomodidad era una forma de sobrevivir. Por ejemplo, si algo nos generaba incomodidad, como un animal peligroso o una situación de estrés, salir de ahí nos mantenía a salvo. Ahora, en la sociedad moderna, el malestar no es un peligro físico, pero sigue siendo una amenaza emocional que preferimos evitar. Esto hace que, cuando nos enfrentamos a una tarea que sabemos que será incómoda o desafiante, nuestro cerebro opta por posponerla y se dirige hacia algo más agradable. Es mucho más fácil mirar un vídeo en YouTube o revisar las redes sociales que enfrentarse a la tarea que nos genera ansiedad o incomodidad. El ciclo de la procrastinación: confort temporal, malestar posterior. Cuando procrastinas, estás eligiendo la recompensa inmediata de la zona de confort, estás evitando el malestar ahora. Pero lo que sucede es que esta elección, en el largo plazo, te lleva a un malestar mucho mayor. El malestar inmediato de no hacer la tarea se convierte en el estrés y la ansiedad acumulados cuando te das cuenta de que te has quedado atrás y el tiempo se está agotando.